Muy bien, queridos hermanos. Como se anunció ya hace algunas semanas, venimos de fiesta, podríamos decir. Venimos muy contentos, muy agradecidos al Señor como iglesia local. La semana pasada pudimos celebrar la incorporación de varios hermanos a la membresía oficial de esta iglesia local y sumado a eso también ese precioso tiempo de bautismo que hemos tenido. 3 hermanos se han identificado públicamente con Cristo y con su pueblo, así que eso tiene que ser motivo de gozo para nosotros. Yo les anuncié semanas atrás que íbamos a dedicarnos a hablar de la iglesia del Señor, la iglesia en su concepto local especialmente, y comenzamos ya hace algunos domingos atrás. Vamos a seguir este domingo y el próximo que viene vamos a hablar acerca de la iglesia local y acerca del compromiso de los miembros también para con la iglesia. El título de este sermón es Compromiso y Cuidado, la iglesia local como diseño de Dios. Ese ya lo conocemos al título porque fue el sermón que vimos hace 2 domingos atrás. Lo que hoy vamos a ver sería la segunda parte de este sermón, que es precisamente el planteo inverso que hicimos hace 2 domingos atrás. En el primer sermón nosotros vimos el tema de las implicaciones puntualmente de ser miembro de una iglesia local y comenzamos a desarrollar una serie de principios que tenían que ver específicamente con lo que debe esperar un creyente que anhela ser miembro de una congregación local, o lo que debe esperar ya un miembro activo de esta iglesia puntualmente. Vimos que un creyente debe esperar, por ejemplo, un esfuerzo serio, un esfuerzo evidente de la iglesia local en conformar toda su vida, todo su ministerio a la palabra de Dios. Cuando no vemos esa señal, esa marca distintiva, es señal de alerta. Vimos también que todo miembro tiene derecho a esperar ser recibido de una manera responsable, de una manera amorosa, ¿no es cierto?, en la vida, en la comunidad de la iglesia local, por los miembros ya que forman parte de ella y en especial, claramente, por los pastores de la iglesia. Y lo último que vimos hace 2 domingos atrás, a modo de refrescar nuestra memoria, es precisamente que todo miembro tiene derecho a esperar que la iglesia local desarrolle un ambiente o le permita, le aliente y le dé las oportunidades de servicio y que pueda de esa manera descubrir sus dones para el beneficio y precisamente para la edificación del cuerpo de Cristo, de los creyentes de ese cuerpo local. Lo que vamos a hacer hoy, les decía, es el abordaje inverso, y lo que vamos a plantear es cuáles son aquellas cosas que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros. Profundizamos mucho ya lo que el miembro debe esperar acerca de la iglesia. Ahora la idea es plantear en nuestras mentes la idea opuesta. Nosotros vamos a ver hoy una parte de la respuesta a ese planteo y, si Dios así lo permite, el próximo domingo vamos a estar terminando con la serie de principios, repito, que enfatizan y que argumentan lo que la iglesia espera de sus miembros. Una de las responsabilidades más fundamentales, hermanos, las responsabilidades más visibles que todo creyente comprometido con la iglesia local debe evidenciar, debe tener, es precisamente la asistencia fiel a los cultos de adoración. Ese va a ser el principio sobre el cual vamos a trabajar todo lo que dure este sermón. Esa, para la iglesia local, es una expectativa no solamente legítima, sino que bíblica. Tiene argumento sólido en la palabra del Señor acerca de que la iglesia espere eso de sus miembros, de aquellas personas que quieren ser miembros, salvo, como bien ya sabemos, que haya alguna causa que sea una razón justificada y que impida mi asistencia fiel al culto. Pero la idea de hoy, hermanos, es meditar en esa verdad que es muy práctica en términos de la vida cristiana. Y la invitación, y con esto cierro la introducción a este sermón, la invitación para todos nosotros es precisamente considerar este principio con un corazón humilde y que podamos entender la seriedad y al mismo tiempo la belleza de congregarnos con el pueblo del Señor. Y entender que eso no solamente es una práctica
o que forma parte de una liturgia, sino que es una expresión de mi fe, es una expresión de mi amor, es una expresión del compromiso que yo tengo con Cristo y con su pueblo, compromiso que asumo cuando voluntariamente me incorporo de manera oficial a la membresía de una iglesia local. Así que ese es el principio, hermano, que vamos a desarrollar hoy. La iglesia tiene derecho a esperar tu asistencia fiel a todos los cultos de adoración, a menos que haya alguna causa justificada que te impida cumplir eso. Yo quisiera invitarles que puedan abrir sus Biblias en Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Creo que no lo dije, pero sí lo he anunciado anteriormente. No estamos desarrollando sermones expositivos, estamos viendo de manera intencional un tema que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Pero hoy vamos a trabajar y vamos a ir y volver sobre este pasaje, que básicamente es el argumento sólido que encontramos en la Escritura para profundizar acerca de este principio. Cuando alguien se une voluntariamente a una iglesia local, hermanos, como es nuestro caso, como es el caso de esta iglesia local, cada miembro lo hace de manera voluntaria, nosotros no forzamos a nadie a ser miembro de esta iglesia local, pero cuando alguien se une, lo que está haciendo es asumir un compromiso, y uno de los más importantes es precisamente la asistencia fiel y regular a los cultos de oración. Eso no es algo opcional para la vida del creyente, sino que es parte esencial de la vida cristiana, es parte esencial de vivir el glorioso Evangelio de Cristo. El autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense que el autor de esta carta dice, no se dejen de congregar. Ese es el mandato o la instrucción que hay ahí, que está muy claro. No es un consejo lo que el autor de la carta a los Hebreos está dando. No, es una orden, es un mandato que viene directamente del Señor. El libro de Hechos, hermanos, contiene lo que podríamos identificar como el registro histórico sagrado de los primeros años de la vida de la iglesia. Ahí podemos contemplar cómo se comportaban los primeros cristianos allí, mirando el ejemplo que es para nosotros 2000 años después la iglesia primitiva. Nosotros vemos allí en el libro de Hechos que la iglesia nace de una forma plena, podríamos decir, ¿en qué día? En un día clave, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y es derramado sobre los creyentes que estaban allí esperando ese momento. Dice Hechos capítulo 2, versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y la pregunta que podríamos hacerle al pasaje es, ¿qué hacían estas personas? El texto dice que al menos 4 cosas fundamentales y elementales. Versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es sumamente interesante esa expresión que aparece allí en nuestras traducciones, y perseveraban, porque en el idioma original es una palabra compuesta que literalmente significa y tiene ciertas implicaciones que son sumamente interesantes destacarla. La palabra original da la idea de estar dedicado a algo con constancia. Y perseveraban es eso, estoy dedicado a algo de manera constante. Yo me dedico a esto de manera firme, de manera persistente, de manera inquebrantable. Da la idea de aferrarme fielmente a una tarea y a un compromiso y de continuar en la misma intensidad y no abandonarlo en el proceso. Todo eso es lo que implica la palabra griega que hay detrás de esa traducción. Es decir, no se trata de, si hablamos de la asistencia a los cultos, hablamos de perseverar, como lo hacían los primeros cristianos, no se trata de asistir cuando se puede, ¿no es cierto?, cuando hay algún hueco en la agenda. No, sino que la idea es estar fiel y activamente comprometido con este compromiso, valga la redundancia, o esta responsabilidad, y vamos a ver también que es un privilegio que tenemos los creyentes de estar en los cultos de adoración que celebra la Iglesia de Cristo.
¿En qué estaban firmes y fervientemente comprometidos estos hermanos de la iglesia primitiva? Yo les dije al menos 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, dice el pasaje, en el partimiento del pan, es decir, en la Santa Cena, y en lo que podríamos identificar allí como un culto, un servicio de oración, un culto de oración que ellos llevaban a cabo. Ahora, ¿qué significa o qué implicaciones tiene que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Solo para meternos un poquito allí en ese punto. Los apóstoles aún no habían escrito ningún libro del Nuevo Testamento cuando Lucas, que es el autor de Hechos, escribe este pasaje. Por lo tanto, lo que implica o a lo que se está refiriendo es a la instrucción oral de los apóstoles. Es decir, la iglesia, los primeros cristianos, estaban sometidos a la instrucción oral de los apóstoles. Ellos perseveraban en la enseñanza apostólica, es decir, en la doctrina que los apóstoles impartían, no por redes sociales, no por ningún medio, porque claramente eso no existía, sino doctrina, enseñanza, instrucciones que los apóstoles impartían en las reuniones, en los cultos, en la liturgia que se había heredado de la sinagoga o de la celebración que se llevaba a cabo en la sinagoga judía. Los primeros cristianos heredaron muchas particularidades de ese tipo de celebración. Con el tiempo eso cambió, pero no quiero meterme en ese terreno, sino que dejar claro que estos creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles que ellos impartían en los cultos. ¿Por qué? Porque eran los apóstoles, los pastores de la iglesia allí en Jerusalén. Los hermanos de la iglesia primitiva siempre estaban allí. Podemos deducir por lo que dice Lucas, estaban allí escuchando la instrucción apostólica que se estaba dando de manera oral. Y no solamente eso, sino también perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, el enriquecimiento de estas enseñanzas que traía a sus vidas, eso fortalecía la comunión entre ellos y podríamos estar largo rato enseñando y desglosando eso. No es la intención hoy, pero perseveraban en la comunión, perseveraban, dijimos, en la celebración de la Cena del Señor. Perseveraban en los cultos de oración. Hermanos, es un argumento sólido que hallamos en la Escritura para afirmar precisamente que la iglesia local tiene el derecho a esperar de sus miembros o de los candidatos a miembros la asistencia fiel a los cultos. Como dije antes, y la aclaración viene al caso, salvo que haya alguna causa justificada que impida eso. Pero cuando nosotros pensamos en una causa justificada, yo no sé qué viene a tu mente, pero a mi mente suele venir ciertas razones por las cuales a veces uno falta a la iglesia, y hay una triste realidad de nuestra condición. Nosotros tenemos una fábrica de engaño en nuestro corazón. Eso es lo que dice la Escritura, es engañoso el corazón humano, y hasta va más allá, dice, es perverso. Es decir, hay un pecado, el pecado está lamentablemente en nosotros por el momento, hasta que lleguemos a la instancia final de nuestra salvación, que será la glorificación, ¿no es cierto?, donde ya todo lo corrupto será transformado de manera plena y consumada. Ahora, mientras tanto, tenemos un corazón engañoso, pero fuera de nosotros hay un enemigo que se especializa en la mentira. Hay un enemigo que se especializa justamente en ir en contra de la verdad. Entonces, probablemente cuando vos pensás en una causa justificada, tu corazón engañoso y el enemigo que tenemos fuera de nosotros, que es el mismo Satanás, se asocian para mostrarnos delante de nuestros ojos ciertas causas que a veces nosotros podemos pensar, producto del engaño, que son justificadas. Entonces, cuando decimos a menos que una causa justificada lo impida, lo que nosotros estamos diciendo, en otras palabras, es que nuestro Dios, además de todos los atributos gloriosos y perfectos que tiene, nuestro Dios es un Dios razonable. Es decir, si de pronto hay, no sé, solo por poner un ejemplo, tengo 2 o 3, pero podrían ser muchísimos, hay una persona, una hermana que ha dado a luz, eso claramente es una imposibilidad, es un problema para asistir al culto. Y claramente Dios entiende eso. Una enfermedad que me impide de pronto movilizarme, una enfermedad que de pronto me lleva a la clínica y tengo que estar internado, o alguna otra razón que podríamos calificarla como de fuerza mayor, que está más allá de mis posibilidades. Nuestro Dios, Él es sabio, nuestro Dios es compasivo, nuestro Dios es razonable, hermanos.
Pero fuera de esos escenarios, que podríamos considerarlo de fuerza mayor, nosotros tenemos que confesar, hermanos, que muchas veces faltamos a los cultos, a las reuniones, por causas que quizás no son de fuerza mayor o no son justificadas. Me llegó un pariente de visita, no pude ir a la iglesia, me dolía la cabeza, o tengo cierta dolencia, no sé, en los pies, o no sé, me quedé sin ganas, estoy cansado, no puedo ir a la iglesia. O sea, son razones que a veces nosotros ponemos que claramente delante del Señor no pudiéramos justificar nuestra falta a las reuniones. Si vos sos un miembro de esta iglesia local o estás considerando serlo en un futuro, tenés que saber, tenés que entender que esta iglesia espera de vos una vida de adoración fiel, una vida de adoración regular y comprometida con el cuerpo de Cristo. Yo quisiera seguir sobre este punto desarrollando 5 principios. Si el tiempo lo permite, creo que sí. Vamos a ver 5 argumentos que la intención es que estos principios, a la luz de la Escritura, puedan atar nuestra conciencia de tal modo que entendamos que es un pecado y grave a los ojos de Dios faltar a los cultos de la iglesia, a no ser por una razón que lo justifique y que sea válida. Entonces, ¿por qué es un pecado grave faltar a los cultos de adoración de la iglesia? Bueno, en primer lugar, hermanos, es simple. Dios está aquí. Es simple. Dios está aquí en medio nuestro. Muchos autores lo dicen de una forma más, muchos teólogos de una forma más técnica. En el culto de adoración Dios manifiesta su gloriosa presencia de una forma muy especial y muy particular. ¿Cómo resumimos eso? Dios está aquí en medio nuestro, hermanos. La palabra de Dios es clara y también es específica en cuanto a eso. Cuando la Escritura hace referencia a la presencia de Dios, la Escritura podríamos decir que habla en 2 sentidos, que son 2 sentidos diferentes, pero que se unen y tienen relación entre sí. Por un lado se nos enseña en la palabra de Dios que Dios es omnipresente, ese es un gran atributo de nuestro Señor. Es decir, Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Leemos, por ejemplo, el Salmo 139:7 y David dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Perdón, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde huiré de tu presencia? Verso 8, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Ahora, esa pregunta es una pregunta retórica, doble podríamos decir, que enfatiza una gran verdad. ¿Y cuál es esa gran verdad? No hay un lugar donde uno pueda huir de la presencia del Dios omnipresente. No hay lugar, hermanos. Pero al mismo tiempo, fíjense que David lo plantea no con temor, sino con asombro. Pero al mismo tiempo hay un consuelo y lo hace con un espíritu de adoración. David no está tratando de escapar de Dios, sino que está exaltando que a donde sea que él vaya, Dios está allí. Dios está en ese lugar. Y podríamos citar muchos pasajes más del Antiguo Testamento. Jeremías 23, versículo 23 al 24, se lo digo como referencia, y muchos otros salmos. Ese es un sentido en el cual la palabra, las Escrituras nos hablan de la presencia de Dios. Pero por otro lado, la Escritura también nos enseña que Dios manifiesta su presencia de una manera muy especial y muy particular en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias. Y yo acá quiero toda tu atención. Génesis capítulo 3, versículo 8, fíjate lo que dice. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjense qué interesante. Dios está, dijimos antes, en todo lugar. Pero la Escritura ahora nos dice que Dios también está, en este caso, puntualmente ¿dónde? Está en el huerto del Edén, está diciendo la Escritura. En otras palabras, Dios manifestaba su presencia en una forma muy especial. ¿Dónde? En ese huerto donde estaban Adán y Eva. Y un detalle importante, ¿cómo se percatan ellos de que Dios está allí, en ese lugar, al punto de que se van a esconder? ¿Cómo se percatan ellos? Dice el texto que al oír su voz, es decir, su voz, la voz de Dios fue la señal de su presencia y que los puso en alerta a estas personas.
En toda la Escritura nosotros observamos, hermanos, que esa presencia especial de Dios se manifiesta de una forma más gloriosa cuando el pueblo de Dios se reúne para rendirle tributo y adoración. ¿Dónde lo vemos eso? En Éxodo capítulo 19 y 20. Nosotros vemos que el pueblo de Israel se congrega para recibir la ley de Dios. Es muy extenso el pasaje, no lo vamos a leer, simplemente una referencia allí. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, Él no lo hizo en silencio. Dice la Escritura que lo hizo por medio de manifestaciones tremendas, terribles, podríamos decir, al punto de que el pueblo de Israel sentía temor, y lo manda allí a Moisés: no, andá vos. Sentía terror ellos. Dice que el monte humeaba, dice la Escritura. La tierra estaba temblando, el monte estaba lleno de fuego, y se oía un sonido de bocina que se hacía cada vez más tremendo, más terrible. Y la pregunta que podemos hacerle a ese pasaje es: ¿por qué Dios se le aparece al pueblo de Israel con tantas manifestaciones extraordinarias? Y la palabra de Dios nos responde en Éxodo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ellos debían comprender, esa gente que está allí, ese pueblo que está allí reunido, tenían que comprender que la presencia de Dios estaba allí, y por lo tanto ellos tenían un compromiso, y el compromiso era adorarle con un temor reverente, y para infundir ese temor reverente, Dios desciende sobre ellos con todas estas manifestaciones increíbles, extraordinarias. En el capítulo 40 de Éxodo, nosotros vemos que Dios una vez más vuelve a repetir este escenario cuando se termina de construir el tabernáculo. Dice la Escritura, Éxodo capítulo 40, versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Fíjense, hagamos correr un poquito nuestra imaginación, fíjense qué interesante escenario. Cuando Salomón inaugura el templo, vemos la misma escena. Primera de Reyes 8:10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fíjense qué énfasis que hay en ese pasaje, hermanos. Estas son manifestaciones gloriosas de la presencia de Dios que nosotros vemos en la Escritura. Y hay muchas más que el tiempo no nos daría para desarrollarlas a todas y cada una de ellas. Pero no siempre, hermanos, y acá viene el punto de inflexión, no siempre la presencia de Dios se va a manifestar de ese modo, de forma extraordinaria, de forma llamativa. Éxodo 20, 22. Y este pasaje es contundente en el principio que estamos desarrollando, hermanos. ¿Por qué es un pecado grave faltar a los cultos de adoración? Dijimos, porque Dios está aquí en medio nuestro. Y yo quiero toda su atención en Éxodo capítulo 20, versículo 22. Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, es decir, por escaleras, porque tu desnudez se descubrirá junto a él. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que estamos leyendo? Yo no sé si ustedes son conscientes de los detalles minuciosos que da el Señor para determinar el lugar donde Él hará una realidad, su presencia en una forma muy particular. Él está dando detalles específicos para determinar cómo tiene que ser el lugar a donde Él va a hacer posar su presencia. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré.
Dice la Nueva Traducción Viviente este pasaje: «Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré». ¿Sos consciente de lo que hay en este pasaje? Hay una promesa de parte de Dios. Dios está prometiendo que donde quiera que Él haga habitar la memoria de su nombre, Él iba a hacer acto de presencia. Él iba a estar en ese lugar. Tremendo, hermanos. Ahora, ¿solo Dios dice esto? ¿Dios el Padre? No, Dios el Hijo también lo dice. El Dios encarnado también lo dice. En Mateo capítulo 18, versículo 20, vamos a ver que el Señor hace la misma promesa. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué está tratando el Señor en el contexto de este pasaje? El Señor Jesucristo viene hablando de un tema específico, y es la disciplina eclesiástica, es la disciplina en su iglesia. Y este versículo afirma que Jesús está presente en medio de su pueblo de una manera especial cuando la unidad y cuando la pureza de su pueblo peligran, y cuando la iglesia cumple con el deber de la disciplina eclesiástica. Porque Él viene estableciendo un proceso para tratar el pecado dentro de la iglesia, un procedimiento, podríamos decir, y Él hace esta promesa: donde estén congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces Dios dice en el antiguo pacto que donde quiera que Él hiciera habitar la memoria de su nombre, ¿qué dice? Vendré a ti y te bendeciré. Y ahora Cristo en el nuevo pacto dice: donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre. Y Él tiene razón para decir esto. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Dios. Él es Jehová Dios de los ejércitos hecho carne. Entonces, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Cristo promete: allí estoy yo, allí estaré. Su presencia hecha realidad en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Entonces, hermanos, la iglesia local congregada en el nuevo pacto, ¿qué es? Es el lugar donde Dios habita, la iglesia, los redimidos, aquellos que fueron lavados y comprados por la sangre de Cristo. La iglesia local es la casa de Dios, es el lugar donde Dios hace habitar su presencia, es el lugar donde Dios ha hecho habitar la memoria de su nombre, como dice allí la Escritura. Y esto tiene sentido porque Pablo lo afirma, y Pablo lo deja muy en claro cuando le escribe a Timoteo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto. 1 Timoteo 3:14, versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay una preocupación en el apóstol Pablo por los conflictos que hay allí en la iglesia de Éfeso. Entonces Timoteo es dejado allí en ese lugar para ordenar los problemas que esa iglesia local tiene. Pablo tiene que volver a verlo, pero por si me tardo, por si alguna cosa extraña sucede, yo te escribo esto. ¿Y cuál es la preocupación del apóstol Pablo? Que él no puede esperar a llegar allí personalmente. Que Timoteo sepa cómo tiene que conducirse. ¿Dónde? En la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo es muy claro, él está hablando de la iglesia local, congregada en la ciudad de Éfeso, y la está identificando como la casa de Dios, la está identificando como la iglesia del Dios viviente. La está identificando como la columna y el baluarte de la verdad. Pablo quería que Timoteo sepa cómo tiene que manejarse, cómo tiene que conducirse en ese lugar. ¿Un lugar insignificante? No, es en ese lugar Dios ha prometido que la memoria de su nombre iba a habitar allí en medio de esos creyentes en la ciudad de Éfeso. Entonces Timoteo tenía que ser muy cuidadoso de cómo él iba a proceder. Entonces, hermanos, les dije, la Escritura nos muestra la manifestación gloriosa, extraordinaria de Dios en ocasiones. Pero no siempre fue así y no siempre va a ser así. Entonces, aunque nosotros no veamos una nube que llena este lugar, aunque nosotros no veamos una columna, un altar de fuego, no oigamos sonidos estridentes de trompeta, nosotros podemos estar completamente seguros, hermanos, por la fe, que la gloriosa presencia de Dios se manifiesta en medio de su pueblo, en medio de la congregación de los santos, de una manera muy especial. ¿Cuándo? Cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos en su nombre y dispuestos a escuchar su voz, su palabra. ¿Por qué? Porque nos percatamos de su presencia cuando oímos la voz del Señor.
Y cuando esa voz se comunica con claridad del púlpito de una iglesia local, como dijimos antes, ¿qué espero yo como creyente? Decíamos hace 2 semanas, que la vida, que el ministerio, especialmente el púlpito de esa iglesia local que yo estoy considerando unirme, se conforme a la palabra de Dios. Bueno, cuando eso ocurre, yo escucho la voz del Señor. Y Dios derrama de su presencia y de su gloria de una manera muy particular en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. ¿Amén o no? Lo que ocurre en medio nuestro, hermanos, no es algo ordinario. Lo que ocurre en medio nuestro no es algo ordinario, sino extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que su presencia estaría con nosotros cuando estamos congregados como su pueblo. Repito, cuando estamos congregados como su pueblo. Los días domingo, nosotros nos reunimos como iglesia para encontrarnos con Dios. Nosotros tenemos una cita con Dios como pueblo suyo. Nosotros venimos a darle gracia al Señor por sus bendiciones y entre ellas la mayor y más gloriosa bendición. ¿Cuál es? La gloriosa obra de Cristo en favor mío, de un pecador como yo. Nosotros venimos a cantar el Evangelio, venimos a cantar su palabra, venimos a enaltecer su nombre. Dijimos antes, venimos a oír su voz a través de la lectura y de la predicación de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo puede ser que aquellos que han sido redimidos del pecado para tener comunión con Él descuiden la asistencia al culto? A un culto que Dios ha planificado para encontrarse con su pueblo de una forma especial y particular. No es la idea de un pastor, no es la idea de un grupo de hombres, no, es la idea de Dios, es diseño de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que afirma haber sido redimida para tener comunión con Dios descuide ese día tan glorioso, descuide ese lugar tan glorioso que es la reunión de los santos, es la congregación de los santos, donde Dios se manifiesta de una forma particular? Entonces dijimos, Dios está aquí en medio nuestro, y eso es razón contundente para entender que faltar al culto de adoración es un pecado. Entonces la próxima vez que vos faltes a un servicio de oración, vos debieras tener una excusa muy buena para faltar a tu cita, no con el pastor, sino con Dios y con su pueblo. Nosotros debiéramos tener una excusa válida, suficientemente buena, ¿cierto?, para poder no cumplir o no asumir este compromiso el día del Señor. Y esto no es una exageración, hermanos. Esto no es legalismo de ninguna manera. ¿Por qué? Si Dios ha prometido que su presencia estaría en medio de su pueblo, yo quiero que te grabes esto a fuego. Si Dios ha prometido que su presencia estaría en medio de su pueblo y me forcé para demostrarte tal cosa, no existe otro lugar en el mundo donde yo deba estar primordialmente. Porque si no, Dios es mentiroso. Pero si esto es verdad, lo que dice la palabra de Dios y lo que hemos estado viendo, no existe otro lugar en el mundo donde yo deba estar el día del Señor, un domingo, cuando los santos están reunidos adorando al Señor. Sigamos desarrollando el planteo. ¿Por qué es un pecado grave faltar a los cultos de adoración a la iglesia? Dijimos, punto número 1, Dios está aquí, Dios está en medio nuestro. Punto número 2, el culto de adoración, hermanos, es la manifestación visible, y yo me atrevo a decir por excelencia, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Yo soy la iglesia del Señor. Claro, cuando estás en tu trabajo vos seguís siendo la iglesia de Cristo. O sea, seguís siendo un representante de Cristo, un embajador, cuando yo estoy en mi barrio, cuando estoy en el club, cuando ando de viaje, etcétera, etcétera. Pero el culto, hermanos, el servicio de culto es la manifestación visible. Vamos a ejemplificarlo con esta realidad aquí presente. Nosotros somos la manifestación visible en esta localidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. No hay una manifestación que sea mejor que cuando estamos todos juntos adorando ¿a quién? Al Rey, al único dueño y Señor de la iglesia, a nuestro Salvador. La Escritura usa muchas figuras para referirse a la iglesia del Señor. Nosotros vamos a leer el Nuevo Testamento y encontramos que la iglesia es comparada con una novia, con una esposa, con una familia, con un edificio, con un templo. Pero a mi criterio, ¿saben cuál es la figura más completa? Es la del cuerpo humano, porque esa es otra metáfora que hay en la Escritura. Pablo habla de la iglesia en términos de un cuerpo, donde
la cabeza de ese cuerpo es Cristo, y dice la Escritura que todos los miembros están unidos a Cristo, a la cabeza, y están unidos entre sí. Y esa unidad solo se hace visible a través de ¿qué? De la iglesia local reunida, adorando todos juntos al Señor. Todo verdadero creyente, hermano, anhela la compañía de los santos. Todo verdadero creyente anhela la compañía de otros creyentes más que ninguna otra cosa en el mundo. Es decir, yo mañana ya empiezo a desear el próximo día del Señor. Mañana es lunes. Entonces toda la semana estoy orando, estoy anhelando, estoy deseando poder reunirme con mis hermanos. Yo me puedo juntar, nos podemos juntar en una casa, en un lugar, etcétera, etcétera, pero no con todos. Eso ocurre el día del Señor. Entonces, un genuino creyente está esperando. Un genuino creyente entiende cuando David dice, qué hermoso es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía. Eso es un anhelo que fluye de un corazón regenerado, hermanos. Ahora bien, la apatía o la falta de deseo para asistir a un culto de oración, tristemente revela un decaimiento espiritual muy serio o simplemente revela que ese corazón no ha sido regenerado. Puede sonar duro, pero esa es la realidad. Y nobleza obliga, hermano, yo tengo que serle totalmente sincero. La apatía o la falta de deseo de asistir a un culto de oración es una alerta. Si soy un verdadero creyente, estoy muy mal espiritualmente. Por eso que cuando falta alguien, probablemente todos te preguntan, ¿todo bien? O sea, y si no ocurriera eso, bueno, sería una alerta para la salud de la iglesia, porque esa molestia que a veces genera que me llamen o me pregunten, che, ¿qué pasó? No te vi el domingo. Bueno, porque en un verdadero creyente eso evidencia decaimiento espiritual. O, en el peor de los casos, revela que tal persona no es un creyente. Si un creyente no tiene interés ni compromiso de reunirse con el pueblo del Señor, eso es evidencia de que tal creyente no pertenece al pueblo del Señor. Porque un verdadero creyente, alguien que es un verdadero miembro del pueblo del Señor, va a querer estar con su pueblo. Es común escuchar gente que se va por la búsqueda, vaya a saber de qué razón, de qué motivo se va del país, y uno escucha, extraño, que claro, extrañan su nación, su lugar de origen. Más allá de todo lo que puedan ofrecerle en otro lugar, se extraña. Bueno, lo mismo pasa en el plano espiritual. Hay causas que son de fuerza mayor y que son justificadas y que me impiden estar el día del Señor. Claro que sí, pero ¿cómo va a estar tu corazón? O sea, tu corazón va a estar latiendo, va a estar seguramente lleno de angustia por no poder estar con tus hermanos adorando al Señor, y quizás tenés que conformarte con ver un culto por YouTube. Tenés que conformarte por ver la transmisión del culto, que muchas veces nos ha pasado. A veces tenemos causas de fuerza mayor que nos impiden y tenemos que conformarnos con eso, al menos con eso. Tercer lugar, hermanos, es en el culto de oración donde se promueve y se fortalece de una forma más efectiva la unidad de la iglesia. Dijimos, Dios está aquí en medio nuestro. Dijimos la segunda razón, el segundo principio, estar juntos en el culto de oración, en la manifestación por excelencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y ahora, en tercer lugar, en el culto de oración, ahí es donde se promueve y se fortalece la unidad de la iglesia. Y necesito que nos enfoquemos en dos principios para entender esto. En primer lugar, por la uniformidad de criterio que hay en el culto de adoración. Repito, uniformidad de criterio. ¿En qué? En lo que tiene que ver con nuestra fe, en lo que tiene que ver con nuestra doctrina. ¿Y cómo se provee esa uniformidad, esa unidad en cuanto a nuestra fe y doctrina? A través de la predicación de las Sagradas Escrituras. Es fundamental, hermanos, exponernos a la predicación de las Escrituras que se imparte en el culto de una iglesia local. ¿Para qué? Para que precisamente todos alcancemos la unidad de la fe, la unidad de la mente, la unidad del espíritu. La unidad de la iglesia, hermano, comienza por creer todos una misma cosa en lo que respecta a la fe. Repito, la unidad de la iglesia comienza por creer todos
una misma cosa en lo que respecta a la fe. La unidad de la iglesia no consiste en juntarnos a comer y pasar un buen rato. Eso es muy lindo. Y eso de pronto ayuda y contribuye. Pero la unidad de la iglesia tiene que ver con que todos estemos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, en materia de fe, en materia de nuestra fe con respecto al Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los corintios que la unidad del cuerpo de Cristo consiste precisamente en la unidad de mente y de pensamiento. 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice la Reina Valera 60. Pablo le habla en los mismos términos a los filipenses. Háganme feliz, le dice Pablo, completen mi gozo, Filipenses capítulo 2, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando todos venimos a la iglesia, al culto de adoración, la predicación de la palabra es lo que provee esa unidad de pensamiento y de parecer. ¿Querés un ejemplo con esto que estamos desarrollando? Fíjate el tema que hoy estamos desarrollando. Pensá en vos y pensá en alguien que hoy no vino a la reunión, con el tema que estamos justamente predicando. Lo más probable es que vos al terminar esta reunión tengas una forma, una unidad de pensamiento tengamos. Y eso se contraste con el hermano que tal vez no vino. No, tampoco es tan así. Vos quizás le vas a hablar y le vas a decir, no, vimos que es un grave pecado. No, eso es legalismo, eso es una exageración, quizás te va a decir alguien. Ese es un buen ejemplo, hermano. Entonces, cuando todos estamos expuestos a la predicación de la palabra de Dios en el culto de adoración, eso trae unidad de pensamiento y de mente. En segundo lugar, hermanos, el culto también nos provee una excelente oportunidad para cumplir todos esos mandatos que la Escritura nos dice en cuanto a nuestra responsabilidad para con los hermanos. Hay muchos mandatos en la Escritura, hay más de 50 expresiones en el Nuevo Testamento de unos a otros, amonestados unos a otros, animados unos a otros, alentados unos a otros, servíos unos a otros. Y el culto de oración provee una excelente y gloriosa oportunidad para eso. ¿Para qué? Para que todos podamos servirnos unos a otros y cumplir así este mandato. Y ahora sí yo quisiera que nuestra atención esté puesta en el pasaje que leímos al principio, en el libro de Hebreo. Dice el versículo 23, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense, hay un hermoso ejercicio con esta cita, con este pasaje, que si vos querés reforzar más también la enseñanza del autor de Hebreo en esta cita, léelo al revés, empezá del versículo 25, 24 y 23, y más va a quedar grabada a fuego esta enseñanza. Fíjate lo que dice el verso 25, no dejen de congregarse, no tomen por costumbre el no congregarse, el faltar a los cultos de oración, porque hay algunos que sí la tienen por costumbre, está diciendo el autor de Hebreo. No, exhórtense. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Estimúlense a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Manténganse firmes, sin fluctuar. ¿En qué cosa? En la profesión de nuestra esperanza. Y eso forma parte de nuestra fe, de nuestra doctrina. El saber que nosotros estamos esperando a nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo eso, hermanos, todo lo que encontramos allí, la instrucción contenida en este pasaje, encuentra su desarrollo en el culto de oración cuando estamos reunidos, por lo cual no te vayas urgente a tu casa después del culto, no, aprovecha este espacio. ¿Para qué? Para considerarnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para amonestarnos también en ocasiones unos a otros, alentarnos, saludarnos, amarnos, expresar nuestro amor fraternal unos a otros. El culto, hermanos, es en el más completo sentido del término, una reunión de familia donde todos los hermanos vienen a reunirse luego de una semana de separación. ¿Para qué? Para adorar todos juntos al Dios y Padre que tienen en común.
Repito eso, hermano, el culto, en el más amplio sentido del término, es una reunión familiar. Es una reunión familiar donde todos nos reunimos. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos acá estamos separados una semana y cuando es el día del Señor nos reunimos para adorar juntos. ¿A quién? A ese bendito y glorioso Dios que tenemos en común. Eso es el culto de adoración, hermanos. Y si tuviéramos que hacer correr nuestra imaginación, un autor lo desarrolla de una forma muy, muy interesante. Dice, veamos al culto como una reunión de viajeros. Veamos al culto como ese lugar donde paramos a posar. Todos aquellos que vamos viajando, que vamos camino a la ciudad celestial. Veamos al culto como eso. Un lugar donde nos reunimos para animarnos, exhortarnos mutuamente. ¿A qué? Para continuar ese largo y peligroso viaje. Ese largo y peligroso viaje. Tenés que ver al culto como eso. Como esa posada donde un montón de viajeros que estamos en el mismo camino, un camino peligroso, un camino arduo, nos reunimos para animarnos, ¿no? Descansar y exhortarnos a seguir hasta llegar a nuestro destino final. Cuarto lugar, hermanos. El culto es importante porque es el lugar donde más ampliamente se cumple la razón por la cual fue instituido el Día del Señor. Esto lo vamos a ver los dos últimos más rápidamente. Repito, el culto, ¿por qué es importante? Porque ese es el lugar donde más ampliamente se cumple la razón por la cual fue instituido el Día del Señor. La pregunta es, ¿qué hace un creyente fuera del día y del lugar de adoración del pueblo de Dios? ¿Qué hace un creyente? O sea, ¿qué tiene que hacer un creyente fuera del día, repito, y del lugar de adoración del pueblo de Dios? El día domingo es el día, hermanos. Quizá algunos van a decir que de hecho hay muchos postulados en contra de esto. No, todos los días son los días del Señor. Y eso se levanta así como una verdad suprema y llena de lucidez, ¿no? Hermanos, el día domingo es el día del Señor. Yo no estoy diciendo con esto que los otros días no lo son, no, pero el día domingo es el día del Señor. Y la idea es que no andemos en nuestros propios asuntos en el día del Señor, sino que dediquemos ese día ¿para qué? Para la adoración corporativa. Después, por supuesto, todos los días yo le dedico mi adoración, oro, tengo tiempo de comunión con el Señor, esa es la idea, pero el día domingo es el día. Y en vez de enfocarme en mis asuntos, en mis planes, nosotros estamos acostumbrados ya por cultura, el día domingo, ¿qué día es? Es el día de la familia. Comemos los tallarines, la familia Benvenuto. ¿Se acuerdan esa serie y demás? Era entrañable, ¿no? Porque no decía nada extraño, la familia reunida ahí. Pero el día domingo es el día del Señor. Donde más allá de, con esto no estoy diciendo que rechacemos a nuestra familia, no, pero digo, más allá de lo que culturalmente celebremos y que sea noble, los creyentes entendemos que a la luz de la Escritura, el día domingo es el día clave donde nos reunimos de forma corporativa para adorar al Señor. Entonces, la pregunta sigue siendo relevante. ¿Qué hace un creyente fuera del culto de adoración ese día? Salvo que existe una razón válida que te impida congregarte, eso ya está aclarado, pero digo, ¿qué hace un creyente fuera del día del Señor? Si no hay una razón justificada donde yo debo estar en el día del Señor, es en su iglesia, adorando su nombre y escuchando su palabra. Por último, hermanos, el culto de adoración es importante porque es un medio indispensable para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Repito, es un medio indispensable para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Antes hablábamos de la figura de la iglesia como un cuerpo humano. Y decíamos, Dios diseñó la iglesia de tal manera que sus miembros puedan crecer en una forma equilibrada, orgánica, saludable, balanceada, en el contexto de ese cuerpo funcionando como tal, digamos. Imagínate si hay un miembro de mi cuerpo que yo lo dejo en algún lado, o se me corta o se me quita, ese miembro no se puede desarrollar, no puede crecer saludablemente. Es imposible crecer fuera del cuerpo. Bueno, extrapolando eso a la iglesia local pasa lo mismo. Y fíjense que hay una
una razón contundente que Pablo le plantea a los creyentes en la ciudad de Éfeso. Efesios capítulo 4, verso 11, Pablo le va a decir, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo quiero que preste atención cómo esta cita extensa, pero que la voy a leer completa, va uniendo todos los conceptos que fuimos desarrollando. Repito, Pablo está diciendo que el Señor constituyó los oficiales de la iglesia. ¿Quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué cosa? A la unidad de la fe. Una misma mente, un mismo corazón, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que Pablo dice que en la iglesia, los creyentes son perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la meta? La unidad de la fe y que podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Antes decíamos que la unidad de la iglesia comienza por creer todos una misma cosa en lo que respecta a la fe del Evangelio. Ahora, crecer juntos evita que nosotros andemos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. El hecho de crecer juntos. Y eso se experimenta y se ve en la práctica en el culto público, en el culto de adoración. Entonces, comenzar a faltar a los cultos de adoración es un peligro. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que puedo llegar a ser como un niño que anda de aquí para allá, fluctuando, ¿no es cierto? Por todo engaño, por estratagema de hombre, por todo viento de doctrina. Es un engaño, es un problema, es una alerta. O sea, comenzar a faltar a los cultos de oración es el primer indicio público, hermano, a la luz de la Escritura, de la apostasía de una persona. Y eso es fuerte. Yo sé que suena fuerte en nuestros oídos, pero es lo que dice la Escritura. Puede haber un decaimiento espiritual muy fuerte, como mencionamos antes, pero en muchos casos, lamentablemente, es el primer paso que da un supuesto cristiano. En muchos casos, es el primer paso que da un supuesto cristiano. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos nunca van a apostatar de la fe, pero un supuesto cristiano sí puede caer en eso. Y ahí es donde, para cerrar el sermón, yo quiero llevar su mente al pasaje con el cual abrimos, que era Hebreos 10:24. Yo le dije que íbamos a ir y volver en ese pasaje. El autor de Hebreos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, no tomemos como referencia los títulos que aparecen en la división de ciertos pasajes. Si vos tenés la Reina Valera 60, solo por poner un ejemplo, allí llegaste al verso 25 y hay un título que divide esa porción de texto. Bueno, eso es un invento nuestro, digamos, para darle una estructura, una forma, pero no está en el idioma original. La línea de pensamiento que trae el autor de la carta a los Hebreos no termina en el verso 25, sino que continúa. El autor de Hebreos sigue hablando del mismo tema en el verso 26 y dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, cuando el autor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, el contexto de ese pasaje es el peligro que representa la apostasía. Es el peligro, y no podemos ahora adentrarnos en
en el contexto de todo el libro y las razones por las cuales se escribe este libro, pero son creyentes que se están volviendo al judaísmo, o sea, son cristianos que se están volviendo al judaísmo. Y por eso vas a encontrar Hebreos capítulo 6, un pasaje durísimo también, este pasaje, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, o sea, el autor de Hebreos está alentando a, dejen de volverse atrás. Y nosotros después, con todo el consejo de la Escritura, vamos a entender que los que se vuelven atrás en realidad nunca fueron del Señor, digamos. Pero este es un pasaje, es un contexto de peligro. ¿Y cuál es el peligro fuerte y tremendo? La apostasía. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los apóstatas, hermanos, que existieron a lo largo de la historia de la iglesia y que finalmente terminaron negando al Señor en algún momento de sus vidas, ellos parecieron buenos cristianos. En algún momento de sus vidas parecían fieles cristianos. Hasta iban a la iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que se demostró lo contrario, hasta que demostraron lo contrario. Entonces, nadie puede perseverar solo en la fe, hermanos. Entonces, cuando se transforma en un patrón de conducta, el no asistir a los cultos, yo, en otras palabras, yo estoy demostrando que yo puedo perseverar solo en la fe. Yo no necesito de la iglesia. Y esa es una afrenta no contra el pastor, es una afrenta contra el Dios de la iglesia. No, el Dios está diciendo que los creyentes no tienen que dejar de congregarse. Los creyentes necesitan la iglesia. No es que debe haber un anhelo, un deseo genuino. No, sino que también tienen que verlo como una necesidad. Y esa, repito, no es idea mía, es idea de Dios. Y una persona que se está descuidando, una persona que está descuidando su asistencia a los cultos, a la larga lo que va a manifestar es que probablemente esa persona toda su vida fue un impío. Aunque suene duro, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso lamentablemente implica que aún en medio nuestro puede haber personas que en realidad no son de Cristo, no eran de Cristo. Y Dios nos guarde y nos libre de tal cosa, hermano, en esta iglesia local. Repito, la falta de los cultos como un patrón de vida es un indicio de que voy por el camino de los apóstatas. Es lo que dice la Escritura. Y es lo que dice allí el pasaje sobre el cual estamos enfatizando. Entonces, quiero dejar claro este principio, hermanos. El peor lugar donde una oveja puede estar es lejos del rebaño. El peor lugar donde una oveja puede estar es lejos del rebaño. ¿Por qué? Porque ahí está a merced de los lobos. Ahí está a merced del enemigo. ¿Y saben qué? Va a sufrir y mucho. Si es una oveja, va a sufrir y mucho. Pero si es una oveja, el pastor y obispo de vuestras almas se va a encargar de una u otra manera de traerla al rebaño. De eso no hay duda. Ahora, si estar lejos del rebaño implica placer, comodidad, si esa oveja que está lejos del rebaño coquetea con el lobo, juega con el enemigo, juega con el peligro, la pasa genial, yo no sé ustedes, pero a mí no me engañen, eso no es una oveja. Si un pescado puede vivir y caminar y andar fuera del agua, no hay que ser muy inteligente, eso no es un pescado. ¿Se entiende el ejemplo? Conclusión, hermanos, ¿qué vimos hoy? Comenzamos a ver lo que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros, dijimos, y nos detuvimos en un solo principio por hoy. ¿Y cuál es ese principio? Dijimos la asistencia fiel a los cultos de oración, salvo que una causa justificada o la providencia de Dios lo impida. Ahora, la asistencia al culto es un deber, pero también es un privilegio. Y acá es donde yo quiero cerrar el sermón concluyendo con esto. Es un privilegio, es un placer, hermano. Debiera ser un placer en la vida de un creyente. ¿Qué puede ser más placentero para un cristiano que venir a encontrarse con aquel que fue destruido en la cruz del Calvario? ¿Qué puede ser más importante para un cristiano que venir a encontrarse con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarme a mí del mismo infierno? ¿Qué puede ser más placentero que venir en gratitud a escuchar su voz, la voz de mi Salvador, en la predicación y en la lectura de su palabra? ¿Qué puede ser más placentero para un hijo de Dios que venir a encontrarse con sus hermanos,
con el pueblo del Señor, después de una semana rodeado de impiedad, porque esa es la realidad nuestra. Nosotros estamos de este mundo, no somos de este mundo, pero tenemos que estar acá. Y la realidad es que nuestras vidas están rodeadas de impiedad, y quiero que se entienda correctamente esto. O sea, vivimos en trabajos donde lo que está a la orden del día no es precisamente el temor y la reverencia a Dios. Vivimos una cultura que va en contra de Dios. Vivimos en un mundo caído. Entonces, para un creyente que quiere vivir el glorioso Evangelio, para un creyente que quiere vivir en la santidad y en la piedad, o sea, es un gran desafío vivir de lunes a sábado en este mundo caído. Entonces, ¿qué puede ser más placentero para un hijo de Dios que encontrarse con el pueblo del Señor después de una semana de estar rodeado de miseria y de pecado? Y no porque nosotros seamos perfectos o mejores que... No, somos pecadores redimidos y lavados por la sangre de Cristo, pero debiéramos padecer un poco esa vida fuera del pueblo del Señor. Entonces, todo lo que vimos, hermano, debe llevarnos a una profunda y seria reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? Si has pecado en esa área, y creo que, y me incluyo, en más de una ocasión lo hemos hecho, bueno, hoy es el tiempo de volvernos al Señor. Y como decíamos al principio, con un corazón humilde, que podamos entender la seriedad, pero también la belleza de congregarnos, que podamos ir al Señor en arrepentimiento y fe, si esa es tu situación, si es tu realidad, si el Señor te ha llevado o te ha mostrado esto en tu corazón. Pero esta no es solo una exhortación moral llena de principios cristianos, hermanos. No, esto es un llamado al Evangelio. Entender esto es un llamado glorioso. ¿A qué cosa? Al glorioso, valga la redundancia, mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la buena noticia es que Cristo no faltó al compromiso que Él asumió por su pueblo. El Señor no faltó, no puso excusa cuando Él fue a entregar su vida en la cruz del Calvario. Él no dejó incompleta la obra de la cruz. Al contrario, o sea, ese glorioso acto de ser levantado entre los muertos es la garantía perfecta de nuestra salvación, porque dejó satisfecha la justicia de Dios. Él no dejó nada incompleto, consumado es. Es decir, no se excusó ante la cruz, sino que Él vino a cumplir la voluntad del Padre y a rescatarnos, hermanos, de nuestra miseria, de nuestro pecado. Entonces, si vos fuiste confrontado por el Espíritu de Dios, no te quedes con la culpa. Al contrario, volvete a Cristo, andá hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, nuestras negligencias, todas las excusas ridículas que nosotros podemos poner. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario aún por ese pecado de falta de amor hacia su iglesia y hacia el día del Señor. En Él hay gracia, hermanos, para restaurar nuestro corazón, para renovar nuestro compromiso, para devolvernos el gozo de servir y adorar al Señor con su pueblo. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude a valorar el culto del Señor como lo que realmente es. No es una reunión opcional, no es la buena idea de algún hombre, sino que es una cita divina con nuestro Señor. El momento donde me gusta decirle así, es como un adelanto de lo que va a ocurrir en la eternidad. Es un adelanto imperfecto, pero un adelanto al fin. Y siempre digo lo mismo, o sea, los ángeles están inclinados, dice la Escritura, observando lo que sucede. Ellos anhelan mirar lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y no te vuela la cabeza que nosotros somos como una especie de clase, de cátedra que Dios le está dando a los santos, y eso enriquece su amor y su adoración para con Él, porque ellos están viendo lo que ocurre en este lugar en medio de pecadores, miserables como nosotros. Entonces, repito, no es algo sin importancia, no, es una cita con nuestro Señor. Es el momento donde el cielo toca la tierra, podríamos decir, donde Cristo es exaltado, donde nuestras almas son alimentadas con su santa palabra. Amén.